Dios les bendiga una vez más, aquí saludándolos de parte de la zona de Ciudad Juárez y continuando con nuestras enseñanzas que lleva por tema señales antes de la venida de Cristo. Ese es el tema general que se está tratando, que se está desarrollando en estas enseñanzas. Hoy vamos a ver el siguiente subtema que lleva por título tibieza en la iglesia. Este es el subtema que vamos a tratar, tibieza en la iglesia. Vamos a dar lectura con la ayuda de Dios a San Mateo 24, versículo 12. Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 12, con la ayuda de Dios. Y después también vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice San Mateo 24, 12: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Una vez más, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. En Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hacemos una oración con la ayuda de Cristo. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre bondadoso de Jesucristo, tu Hijo, nos acercamos ante tu divina presencia, dándote gracias porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades que impartes a la vida de cada uno. Pero también, Señor, te pedimos que bendigas este momento en el cual hemos de continuar con estas enseñanzas. Yo te pido que seas, Señor, en la vida de cada uno de los oyentes, de los que estarán al pendiente de esta enseñanza, que sea de grande bendición en sus vidas espiritualmente, y así estar preparados sobre todo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así en tus manos, Señor, toma mi vida, úsame, capacítame para este servicio, y así en tus manos me encomiendo, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que dirija todo. Te damos gracias por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se está viendo este tema, señales antes de la venida de Cristo. Y una de las señales que se están viendo ya en estos tiempos, y prácticamente ya se está viviendo esta señal, y es la tibieza en la iglesia. Y es lo que vamos a considerar, tibieza en la iglesia, porque es una de las señales que se están presentando ya en estos últimos tiempos, antes de que Cristo venga por su iglesia. Y precisamente por eso la palabra de Dios nos hace ver que dice que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Vemos aquí un resfrío ya espiritual, y en cuestión de la caridad, pues mucho más todavía. Pero también en Apocalipsis, donde dimos lectura, nos hace ver que nuestro Señor, en una exhortación, Él reprueba esa tibieza espiritual. Qué importante es que como iglesia de Cristo nosotros no caigamos en la tibieza, porque lamentablemente muchos están cayendo en la tibieza espiritual en su vida, y por eso dice la palabra de Dios: ojalá fueses frío o caliente. Sin embargo, dice, eres tibio. Se está cayendo en la tibieza espiritual. ¿Y cómo es que se está viendo esta tibieza espiritual? Con todo lo que se está desarrollando y viviendo en estos tiempos, y que se está desarrollando prácticamente nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas denominaciones que aparentemente hablan de Dios, aparentemente hablan de Cristo, pero lo único que están haciendo y logrando es hacer que las iglesias vivan una vida en tibieza espiritual, una vida simplemente pues alejada
de la verdad, alejada de la doctrina de Cristo, alejada de la verdad de la misma palabra de Dios. Y de hecho es el trabajo que quiere el anticristo, pues, provocar para muchos que se queden precisamente a sufrir en la gran tribulación, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, después del rapto de la iglesia. Y es el trabajo del mismo Satanás, del mismo demonio, que está trabajando de esta manera para atacar a la iglesia del Señor. Y tome en cuenta que la palabra misma de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que dice que serán engañados muchos. Y como dice aquí, que serán engañados aún, si es posible, a los escogidos. Y lamentablemente se está viendo esto, se está viviendo esto dentro de la tibieza espiritual, dentro de la tibieza en la iglesia. Y vamos a ver esta enseñanza, primeramente, cómo se está reflejando esta tibieza ya en muchas vidas. Precisamente vamos a ver primeramente en dos puntos importantes cómo es que se está reflejando una vida llena de tibieza en un aparente evangelio, en una aparente vida cristiana, pero que en realidad de cristiano no se tiene nada, porque no hay una vida ardiente en el espíritu, sino que solamente son vidas tibias espiritualmente. Y como dice la palabra de Dios, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te desecharé. El primer punto que vamos a ver y que se está viendo y que se está viviendo, se está experimentando en nuestros tiempos, es el evangelio carismático. Es algo que ya se está viviendo, se está viendo. El evangelio carismático. Para ello vamos a ver segunda de San Pedro, segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios de esta manera. Segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice de esta manera: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. El evangelio carismático, precisamente como lo dice el apóstol Pedro, falsos profetas, falsos enseñadores, falsos doctores, que dice, habrá entre vosotros. Y ya se está viviendo esto. Mucha gente ha caído en esas falsas enseñanzas pensando que de verdad los está conduciendo a Cristo, que de verdad los está llevando al cielo, que de verdad los está preparando, entre comillas, para la venida de Cristo. Pero lamentablemente muchos los está llevando a solamente vivir una vida de tibieza espiritual. Porque dice que introducirán encubiertamente, fíjense, la palabra encubiertamente, algo encubierto, algo que está enmascarado y que no se presenta tal y cual es el propósito que se quiere o su objetivo, más que nada, que es a lo que están ellos presentando, más que llevarlos a Cristo. No dan a entender su propósito por el cual ellos están llevando a la gente a un evangelio según cristiano. Pero esto ya estaba escrito, que muchos seguirán sus disoluciones, seguirán sus herejías.
Hablar del evangelio carismático es hablar en una manera muy universal, en muchas denominaciones o ramas religiosas que se han venido levantando hoy en día, y que algunos de una manera u otros de otra manera, pero todos están llevando a un evangelio light, a un evangelio ligero, un evangelio tibio, y que muchos están siguiendo esos evangelios, entre comillas, evangelios, porque como dice la palabra de Dios, no que haya otro evangelio o que haya otros evangelios, sino que muchos han desviado la verdad a sus propias conveniencias. Y por decir algunas características de este evangelio carismático, porque es necesario que nosotros sepamos distinguir, identificar de este evangelio que se hace llamar así evangelio carismático. Hay algunas cosas que podemos nosotros identificar. Entre ellas, tienen por énfasis los dones del Espíritu Santo, pero de una manera equívoca. O sea, aparentemente le dan énfasis a los dones del Espíritu Santo, entre ellos el de profetizar, entre ellos el de hablar en lenguas, el de interpretación de lenguas, y bueno, le dan mucho énfasis, mucho realce a todo esto, pero de una manera equivocada, de una manera errónea, de una manera antibíblica, con acciones o hasta actuaciones fuera de lo bíblico. Y muchos están siguiendo sus disoluciones. Muchos piensan que es un derramamiento del Espíritu Santo el revolcarse como una culebra o el hacer como el aullido de algún animal, y piensan que están viviendo una experiencia del Espíritu Santo, pero esas son manifestaciones erróneas totalmente, que no son manifestaciones de verdad del Espíritu Santo. Pero lamentablemente así lo están presentando, y muchos están siguiendo sus disoluciones, como dice aquí la palabra de Dios. Otra manera de identificar estos evangelios carismáticos que están desviando a una vida tibia espiritualmente es que les gusta declarar o decretar, en donde dicen yo declaro, yo decreto. Se hacen dejar llevar por las declaraciones o los decretos, que si están pensando en algo material, dicen yo declaro, yo decreto que esto va a ser mío, o yo declaro que hay sanidad, yo decreto que eres libre. En donde la palabra de Dios nos enseña esto de declarar o de decretar. No hay ninguna frase al respecto en este acto de declarar o de decretar, pero son cosas que se están practicando ya hoy en nuestros días, y muchos están siguiendo esos errores y se están desviando a una vida llena de tibieza. Por otro lado, no les interesa en mínimo el vivir en santidad. Piensan que solamente Dios quiere el alma y que el cuerpo no importa, puedes vestirlo como tú quieras, aunque andes en una forma deshonesta. No les importa en nada la santidad en la vida cristiana, ni siquiera menos para reflejarlo en su exterior. Viven aparentemente una vida cristiana, pero lamentablemente, como dice la palabra de Dios, con sus actos, con sus hechos, lo niegan. Y se convierten en personas de una vida solamente llena de tibieza espiritual. También promueven la enseñanza de la prosperidad. Son muy dados a enseñar sobre la prosperidad, haciendo ver que si eres hijo de Dios,
Tú no tienes por qué vivir en pobreza, haciendo ver que si eres hijo de Dios, tú no tienes por qué sufrir necesidades económicas. O sea, como que han llevado a la gente al materialismo. Y la palabra de Dios no nos enseña esto. La palabra de Dios nos enseña cosas diferentes. Nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Pero primero buscar el reino de Dios, primero buscar una vida espiritual, no una vida de tibieza. Pero lamentablemente muchos están buscando primero lo material y se están olvidando de Dios, y los está llevando a una vida de tibieza espiritual. Y muchos están cayendo en estas enseñanzas erróneas. Por eso dice que están introduciendo encubiertamente herejías de perdición, dice el apóstol Pedro. Herejías de perdición que hasta niegan al Señor que los rescató. ¿Por qué? Porque con todas estas acciones están negando la eficacia de la verdadera doctrina que ya está escrita en su palabra. Otra de las prácticas que comúnmente ellos pues llevan a cabo es lo que le llaman guerra espiritual. Se viven pensando en que se tiene esa guerra espiritual contra pues demonios, hasta a veces pensando en que hay que atacarlos, pelear contra ellos, y bueno, viven supuestamente en una guerra espiritual. Pero acuérdense que de nosotros no es la guerra es de Jehová. De nosotros solamente dice: vosotros qued arqueros, Jehová peleará por vosotros. Sí, nosotros tenemos que vivir una vida apartada de lo malo, apartada del pecado, evitar que caigamos en cosas que el enemigo quiere que caigamos, pero nos sostenemos de la mano de Dios. Pero el que pelea nuestra batalla, el que está para defendernos, el que está para ayudarnos, es Cristo. Nosotros no tenemos por qué vivir haciendo guerra espiritual. Practican un apostolado moderno, hacen creer que el apostolado aún está vigente, y con esos apostolados hacen engrandecer solamente el hombre y no a Dios. Hasta dicen el gran apóstol. Y son cosas que debemos de tener mucho cuidado, porque son cosas ya antibíblicas. También se enfocan o se han enfocado en promover el mismo ecumenismo, o mejor decirlo, el interés de unir iglesias, unirlas, haciendo ver que, pues es cierto, la iglesia es universal, pero solamente la iglesia comprada al precio de la sangre de Cristo. Pero ellos están enfocando en unificar iglesias de cualquier denominación, de cualquier religión, de cualquier credo. Se están enfocando mucho en eso. Y como dice aquí el apóstol Pedro, lamentablemente muchos seguirán sus disoluciones, y pues lamentablemente pues están atrayendo perdición para su propia vida. Y son cosas que se están viviendo, cosas que se están viendo en estos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está a las puertas. Cristo cada día se acerca y viene por su iglesia. Y el enemigo lo que está queriendo hacer con todo esto del evangelio carismático es envolver al cristiano, entre comillas cristiano, a una vida de tibieza espiritual, que no le importe tanto la santidad, y se deja llevar por emociones aparentemente espirituales. Pero el cristiano no debe dejarse llevar por emociones, sino debe dejarse llevar por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pasando al siguiente punto, ya hablamos sobre el evangelio carismático. Ahora, hablando de doctrinas movidas por demonios. Doctrinas movidas por demonios. Primera Timoteo 4:1. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios:
Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Lamentablemente muchos están cayendo en esta tibieza también espiritualmente, porque han empezado a escuchar doctrinas de error. Y al hablar de doctrinas de error, estamos hablando precisamente de doctrinas movidas por demonios. Y como dice aquí, que escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Y cómo identificamos una doctrina de demonios? O una doctrina movida por el mismo Satanás, que aparentemente hablan del Evangelio de Cristo, aparentemente hablan del reino de Dios, aparentemente hablan de Dios, pero en realidad son promovidas por demonios. ¿Para qué? Para desviar de la verdadera fe y de la verdadera doctrina al cristiano y mantenerlo en una vida llena de tibieza espiritual. Una de las cosas que podemos nosotros identificar estas doctrinas movidas por demonios es que vienen vestidos, como dice la palabra de Dios, y Jesucristo mismo lo dijo, vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. O sea, esto de venir vestidos como ovejas, con una apariencia, precisamente habla de una apariencia cristiana, habla con una apariencia que pudiera decirse, no, pues en verdad son cristianos, en verdad también ellos buscan de Dios, pero dice, por dentro son lobos rapaces, que su único objetivo es desviar de la verdadera fe, desviar del verdadero camino de la sana doctrina. Ese es el objetivo. ¿Y de dónde viene ese objetivo? Pues de los demonios. ¿De dónde viene ese objetivo? Directamente de Satanás. Por eso dice doctrinas, enseñanzas de demonios, y que son en los venideros tiempos. Dice que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe por irse, por desviarse a estas doctrinas de error y de demonios. Otra de la forma que podemos identificar una doctrina movida por demonios es que cambian el sentido original de las Sagradas Escrituras a su propia conveniencia. Yo creo que esto se nos es muy familiar. Algunas veces hemos escuchado personas que usan la Biblia a su propia conveniencia, la acomodan a su conveniencia, y de verdad, pues hay muchos que así enseñan a su propia conveniencia. Si nos damos cuenta, precisamente el mismo Satanás, cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, usó la Biblia, usó la palabra de Dios a su propia conveniencia. Cuando nosotros recordamos ese momento de la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, Satanás ocupó la Biblia, ocupó palabra de Dios, pero la ocupó a su propia conveniencia. Hoy en día así se está viviendo, se está viendo estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, moviendo la palabra de Dios a su propia conveniencia. Otro punto, otra característica es que sacan de contexto los versículos de la Biblia. Y esto se ha visto hoy en día. Cómo de un texto se han olvidado del contexto y le cambian el sentido por completo. ¿Por qué? Porque sacan del contexto los versículos y solamente toman una pequeña porción a como a ellos les favorezca y de ahí enseñan, de ahí lo hacen una práctica cuando han sacado textos del contexto original. Y podemos ver como ejemplo desde un principio la serpiente antigua, cuando se le presenta a Eva, cambió el contexto por completo.
cuando les dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol, y originalmente Dios había dicho, de todo árbol puedes comer, menos de uno. Pero Él mencionó, parece que no, pero está como que cambiada la interpretación, en donde dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol, cambia. Y es que así es el diablo, así es el demonio. Con estas falsas enseñanzas, con estas falsas doctrinas, cambian el sentido de los textos, cambian el sentido original de lo que en realidad se está enseñando en la palabra de Dios. Y muchos han sacado hasta doctrinas de un versículo cuando se han olvidado del contexto original, y muchos han caído en esos engaños, muchos han caído lamentablemente en esa tibieza espiritual por escuchar doctrinas de demonios. Otro punto es que tratan de ponerse en alto ante la gente, olvidándose de darle la gloria a Dios. Hay gente que lamentablemente usa mucho esa frase de yo te bendigo. ¿Cómo que yo te bendigo? ¿No es mejor decir Dios te bendiga? Porque eso de yo te bendigo, yo no puedo bendecir a nadie. El que nos bendice es Dios, y toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, que es nuestro Dios todopoderoso solamente. Pero lamentablemente muchos ven esto como, pues no sé, ya hasta ven esas gentes hasta como un Dios. Y acuérdense que Satanás siempre ha querido quitarle la gloria a Dios, y es lo que ha querido, que mucha gente desvíe su mirada de Dios y la ponga en el hombre, la ponga en un hombre, la ponga, no sé, en una persona, en un líder religioso que se levanta y promueve una secta, una religión, una denominación, y la gente pone sus ojos en ese líder y no en Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Pero como son doctrinas de demonios, han desviado su gloria, han desviado su mirada de Cristo. Y lo que a esa gente les gusta es que a ellos los miren y hasta los adoren, los alaben. Esas son doctrinas de demonios. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de evitar todas estas cosas y debemos de prepararnos, porque la venida de Cristo está a las puertas. Debemos de prepararnos y hacer a un lado todo eso que pudiera perjudicar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, evitando caer en esto de los evangelios carismáticos o de las doctrinas movidas por los mismos demonios. Y como punto final, ¿qué debemos de hacer? Bueno, la iglesia no debe corromperse. Es lo que debemos nosotros procurar, que la iglesia no debe corromperse. Dice segunda de San Juan, segunda epístola de San Juan, versículo 7 al 11. Es lo que debemos de hacer ahora en estos tiempos, antes de que Cristo venga. Como iglesia, en vez de caer en la tibieza espiritual, debemos de hacer esto que nos dice la palabra de Dios. La iglesia no debe corromperse. Dice segunda de San Juan, versículo 7 al 11. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal el engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. La iglesia de Cristo, que está esperando la venida de Él, el rapto,
de la iglesia no debe corromperse para nada. No debe de prestar oído, no debe prestar atención a todas esas doctrinas llenas de herejías, llenas de cosas antibíblicas. Al contrario, la palabra de Dios nos aconseja y nos dice y nos advierte. Aquí la palabra de Dios hablándonos a través del apóstol San Juan en esta epístola, nos dice que es cierto, muchos engañadores, porque no son pocos. Y hoy, en este día, se está bombardeando por todos los medios de comunicación, se está bombardeando con doctrinas erróneas, con doctrinas heréticas completamente, que ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, por muchos de estos enlaces de comunicación, se están infiltrando muchos engañadores. Y lamentablemente, como veíamos hace rato, muchos están cayendo en esas disoluciones, en esos engaños, y se están entrando en una vida llena de tibieza espiritual. Por eso la palabra de Dios nos advierte como iglesia qué debemos hacer ante la tibieza espiritual que se está viviendo hoy en día en nuestro alrededor, en todo el mundo. Dice que muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, con sus hechos, con sus actos, han negado a Cristo, han dejado de un lado a nuestro Señor Jesucristo y se han puesto más en alto ellos mismos como líderes y se han olvidado de Jesucristo. Pero por eso dice, mirad por vosotros mismos. Esto es algo personal. Es cierto, como iglesia somos un cuerpo en Cristo, pero también cada uno en lo personal es templo del Espíritu Santo de Dios. Y en lo personal cada uno debe de mirar por sí mismo, mirar de no corromperse, mirar de no caer en estos errores doctrinales, en estas enseñanzas antibíblicas, en estas enseñanzas de demonios. No caer ni dar lugar a la tibieza espiritual en nuestra vida por caer en errores doctrinales. Por eso dice, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. El seguir a Cristo no ha sido fácil. Y si hasta aquí, estás firme, mantente así. Sigue luchando por mantenerte en firmeza espiritual a cada día, a cada instante. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que recibamos galardón cumplido, porque acuérdate que cuando Cristo venga, dice, he aquí yo vengo presto y mi galardón para recompensar a cada uno según fuere su obra. Pero si nos desviamos, caemos en la tibieza espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a recibir galardón cumplido o galardón completo? Simplemente se pierde esta recompensa. Y si se pierde esta recompensa, se pierde también el arrebatamiento. Ser parte de ese arrebatamiento, ser parte de esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como iglesia, no debemos permitir corrompernos con enseñanzas antidoctrinales, con enseñanzas antibíblicas, con enseñanzas de demonios. No debemos de corrompernos. Por eso hace un momento te daba algunas características para que pudiera identificar cada uno, tanto un evangelio carismático, tanto como doctrinas movidas por los mismos demonios. Porque tome en cuenta que dice que cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea, que si no estás dentro de la doctrina que Cristo predicó, que Cristo enseñó, entonces te estás rebelando. O aquellas personas que están en estas doctrinas falsas, doctrinas erróneas, si no están en la doctrina de Cristo, simplemente no tienen a Dios. Y si no tienen a Dios, ¿a quién tienen? Se escuchan feos, se escuchan mal, pero en la realidad, si no tienen a Dios, tienen a Satanás. Entonces, Dios no quiere eso de nosotros, porque dice aquí que, sin embargo, el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Y yo agregaría, y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de verdad,
si estamos en la doctrina de Cristo, perseveramos en la doctrina, no nos dejamos corromper y nos preparamos para su gloriosa venida, entonces tienes por seguro que contigo está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en tu vida. Y por eso el cuidado de cada uno en lo personal, porque a lo mejor hasta en casa te visitarán algunas sectas, te visitarán algunas doctrinas de demonios en casa misma. Y por eso aquí también hace consejo la palabra de Dios, para no corromperte con ello. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recibirlo? No, al contrario, rechazarlo. Dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y esto es un trabajo muy personal, una responsabilidad tan personal de cada uno de nosotros. ¿A quién recibimos cuando abrimos la puerta que nos toca según para hablarnos de Dios, según para hablarnos del reino de Dios o para hablarnos, no sé, aparentemente de evangelio, aparentemente? Pero ese es el cuidado que debemos de tener. A veces no se necesita que anden personas de casa en casa tratando de predicar sectas o enseñanzas erróneas, antibíblicas. A veces a lo mejor hasta un amigo, un conocido, un familiar puede quererte invitar a reunirte con él a este tipo de doctrinas erróneas. Pero dice, no le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Y Dios no quiere que como iglesia nos corrompamos, que nos mantengamos en la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Mira el consejo que dice la palabra de Dios también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 al 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 al 5, con la ayuda de Dios. Dice de esta manera, Apocalipsis 3 al 5. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis, que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué grande consejo tiene la palabra de Dios para nosotros como iglesia, para evitar caer en la tibieza espiritual. Por eso nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo. Fíjense el consejo que nos da la palabra de Dios, de acordarnos lo que hemos recibido. ¿Qué has recibido? Has recibido salvación, has recibido la gracia de Cristo en tu vida por medio del sacrificio de Cristo en esa cruenta cruz. Dice, acuérdate de lo que has recibido. Has recibido bendiciones espirituales en tu vida. Pero también acuérdate de lo que has oído. ¿Qué hemos oído? Hemos oído palabra sana, doctrina de Dios, doctrina misma de nuestro Señor Jesucristo, dada para con nosotros, para nuestra vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie más te va a llevar al Padre si no es por Cristo. Es lo que hemos recibido y oído. ¿Y cuál es el consejo? Dice, guárdalo. No dejes que nadie te arrebate aquello que ya has experimentado en tu vida, que es la salvación, que es la sana doctrina. Como iglesia no debemos corrompernos ni permitir perder o que se pierda de nuestra vida lo que has recibido, lo que hemos recibido, lo que hemos oído. Por eso dice, y guárdalo. Y dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si has pensado en retroceder, has pensado en desviarte en aquellas doctrinas herejes,
doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, si has pensado en desviarte, porque dices, creo que me conviene más allá, porque allá sí me dejan ponerme esto, porque allá sí me dejan usar esto, porque allá sí me dejan hacer aquello. ¿Estás buscando tu propia conveniencia? Acuérdate que la doctrina de Cristo, la doctrina sana, no es para que se adapte a tu vida, sino es para que tú te adaptes a la vida de la doctrina cristiana. No es que la palabra de Dios tenga que adaptarse a uno, nosotros nos tenemos que adaptar a la palabra de Dios. Esa es la verdad de las cosas. Por eso dice, y arrepiéntete. Porque si estás cayendo ya en la tibieza espiritual, como le estaba pasando a la iglesia de Sardis, y ya no estaba velando, porque dice, y si no velares, vendré a ti como ladrón, porque la venida de Cristo será sorpresivamente. Y si no has cuidado lo que has tenido, no has cuidado lo que has oído, entonces te será por sorpresa el arrebatamiento y te quedarás. Por eso el consejo de la palabra de Dios, porque dice, no sabrás en qué hora vendré a ti. Pero dice, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Qué importante que usted y yo seamos de esas pocas personas que no hemos ensuciado de verdad nuestras vestiduras, sino al contrario, que nos mantengamos con vestiduras blancas con la ayuda de Dios, porque dice aquí que el que no ha ensuciado, el que no se ha corrompido, en este caso vamos a decirlo así, si no te has corrompido con doctrinas erróneas, con doctrinas heréticas, con doctrinas de demonio, y no te has corrompido en ello, no te has ensuciado tus vestiduras, entonces dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¡Qué grande bendición! De que usted y yo seamos hallados dignos para la venida de Cristo y no envolvernos en estas doctrinas de error, en estas doctrinas de demonios, no envolvernos en ellas. Porque toma en cuenta la grande bendición que Dios tiene para con nuestras vidas si nos mantenemos sin corrompernos en estas cosas, sin tener una vida de tibieza, sino una vida de veras llena de Cristo, llena de Dios, llena de su presencia. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¡Qué grande bendición! Si ya de por sí Cristo nos ha dado vestiduras blancas aquí en esta tierra, pero eso es en nuestra alma, pero ahora en todo nuestro ser entero, porque toma en cuenta que nuestro cuerpo todavía está enfermo. Pero una vez que seamos arrebatados tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no se inclinará al pecado más. Por eso dice que serás vestido. Pero también dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso es importante que usted y yo no nos corrompamos en este tiempo con estas cosas, de estas doctrinas llenas de error, llenas de mentira, llenas de engaño. ¿Para qué? Para que el nombre de cada uno de nosotros siga manteniéndose escrito en el libro de la vida del Cordero. Qué importante es que cada uno mantenga su nombre escrito en el libro de la vida. Y también dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es una grande bendición. Que cuando usted y yo lleguemos al reino de los cielos pueda ser reconocido como hijo, como hija de Dios. ¡Qué grande bendición! ¡Qué grande bendición tenemos si no nos corrompemos como iglesia con estas enseñanzas heréticas, con estas enseñanzas llenas del error! Ahora, la decisión es personal. Hoy en día estamos siendo atacados por tantas doctrinas erróneas, tantas sectas que se están levantando, tantas cosas con doctrinas de demonios que se están infiltrando dentro del mundo cristiano, y lamentablemente muchos están cayendo, como decía el apóstol Pedro, en estas disoluciones, en estos engaños del error.
Muchos se están desviando a estos evangelios ligeros, evangelios light, que los está llevando a una vida de tibieza. Pero qué importante es que consideres en lo personal, ¿no te estás desviando a esas doctrinas? ¿No te estás rebelando en contra de la doctrina de Cristo? Porque dice que cualquiera que se rebela en la doctrina y no persevera, dice, no tiene a Dios. Y yo creo que no quisieras que en tu vida no exista Dios, sino al contrario. Dice, mejor persevera en la doctrina de Cristo para que tengas a Dios Padre, Dios Hijo, tengas al Espíritu Santo de Dios de tu lado. Por eso es importante reconocer estas doctrinas heréticas, estas doctrinas de error. Por eso hace un momento te mencionaba algunas características para reconocer todo ello. Reconócelo en tu vida y analiza. Si no te estás desviando por doctrinas llenas de error, llenas de herejías antibíblicas, qué importante es que mejor nosotros vivamos una vida santa. Y como dice la palabra de Dios, no le digáis bienvenido a las doctrinas erróneas. No digáis bienvenido a las sectas. No digáis bienvenido a esas cosas que pueden desviar tu fe del verdadero camino que es Cristo. Qué importante es que te mantengas mejor en limpieza, sin corromperte, sin ensuciarnos de los cielos allá con Cristo. Que puedas gozar del rapto de la iglesia, que puedas gozar el ser arrebatado, que puedas saber con garantía de que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Qué importante es que entonces consideres y tomes muy en cuenta que como iglesia de Cristo, que ha sido lavada y comprada por el precio de la sangre de Él, que no nos corrompamos con estas cosas. Es cierto, son señales que habrían de venir antes de la venida de Cristo. Pero como se le dijo a Sardis, tienes unas pocas personas que no han ensuciado sus vestiduras. Que esas pocas personas seas tú, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga. Que seas tú de esas pocas personas, como dice su palabra, y así que podamos gozar del reino de los cielos, que podamos gozar de la venida gloriosa de Cristo en el rapto de la iglesia, podamos ser participantes y volar con Él hacia el reino de los cielos, y no nos dejemos engañar y caer en la tibieza espiritual. Por ello te invito a que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos guarde de todas estas enseñanzas que se están levantando, enseñanzas totalmente antibíblicas, que se están levantando solamente con el objetivo de engañar, de persuadir de la verdadera fe, de desviar de la verdadera doctrina que ya está enmarcada en su santa palabra, que es la Santa Biblia. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo, nos acercamos ante tu divina presencia, dándote gracias porque hasta aquí eres con nosotros, hasta aquí te glorificas, hasta aquí te manifiestas en nuestras vidas. Y con tu amor, con tu grande bondad, nos adviertes sobre los peligros antes de tu venida, antes del rapto de la iglesia. Nos adviertes con tu palabra, nos aconsejas que vendrían, Señor, esos tiempos en los cuales habría esa tibieza espiritual y muchos entrarían en la apostasía, muchos se desviarían, Señor, y caerían en la tibieza espiritual por desviar sus vidas en evangelios carismáticos que aparentemente hablan de Dios, aparentemente hablan de Cristo, pero desvían de la verdadera fe. Qué importante es que nosotros, Señor, tengamos ese cuidado de nuestra vida espiritual para, Señor, un día, Señor, gozar contigo en el reino de los cielos. Qué importante es que tomemos muy en cuenta de no prestar atención a esas doctrinas llenas de error, llenas de herejías, doctrinas
doctrinas movidas por los mismos demonios, que nosotros podamos mantenernos, Señor, firmes en la fe en Cristo, sin desviar nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que es Cristo el Señor. Guárdanos como iglesia, guárdanos de no corrompernos con doctrinas heréticas, guárdanos de no corromper nuestra vida espiritual y no caer en la tibieza espiritual, sino de mantenernos firmes para tu venida, firmes y ser hallados dignos de ser, Señor, arrebatados para el reino de los cielos, y de esta manera no ensuciar nuestras vestiduras. Al contrario, Señor, saber que nuestro nombre sigue estando escrito en el libro de la vida del Cordero. Tómanos en tus manos, sigue guardando a tu pueblo, a tu iglesia, y que nada ni nadie, Señor, nos aparte, nada ni nadie, Señor, nos aleje de tu presencia gloriosa. Que no, Señor, nos desviemos de tu doctrina, que no nos desviemos de tu santa palabra, que nos mantengamos con firmeza cada día, cada instante, a cada momento, y así, Señor, estar preparando nuestra vida espiritual contigo en una firmeza espiritual, en una firmeza en tu palabra, en tu doctrina, que para ello, Señor, podamos estudiar tu palabra cada día para no ser engañados, que, Señor, que tu palabra nos siga advirtiendo, nos siga aconsejando para mantenernos en firmeza hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el rapto de la iglesia y ser arrebatados al reino de los cielos. En tus manos nos encomendamos. Bendice a cada uno, Señor, de tus hijos, de tus hijas, y que cada uno pueda reflexionar, pueda pensar en lo personal y no perder ese galardón, sino al contrario, Señor, mantenerse en firmeza y no decir bienvenido a ninguna falsa enseñanza de la que ya hemos aprendido. Señor, solamente tu palabra, que es verdad, que ella sea nuestra norma de fe y conducta. En tus manos nos encomendamos. Te damos gracias por lo llevado a cabo. Gracias por esta enseñanza. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, les mandamos saludos de parte de la zona de Ciudad Juárez. Dios les bendiga.